¿Qué medidas van a adoptar una vez que ya tienen a ciencia cierta, ya conocen a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir con este Yesenia, ofrecimiento del condonación de deudas? No va a haber condonación de deudas de hasta $10,000, lo ha dicho ya tanto el ministro de Gobierno como el ministro de Finanzas. Él ha sido aún mucho más específico diciendo que no se puede condonar estas deudas porque sería condenar a la banca pública a la quiebra. ¿Qué van a hacer al respecto? Ustedes habían puesto inicialmente un plazo que finalmente no se ha cumplido. Eh, ¿Cuál es el paso a seguir? eh, muy buenas tardes también a la ciudadanía. En esta ocasión, bueno, como se menciona, la FENOCIN ha sido una de las organizaciones que insiste en esto, que plantean esto, de que se cumpla lo que se acordó en las mesas de diálogo, pero más allá de eso, lo que establece la ley. Al gobierno nacional se le exige que cumpla lo que establece la ley, y eso en todo este tiempo, desde el inicio, incluso de las mesas de diálogo, no ha dado cumplimiento. Entonces, en esa medida, el gobierno nacional, habiendo dicho que va a emitir un decreto en ese sentido y en favor, ¿no es cierto?, de ese planteamiento, hoy retroceder, hoy decir otra cosa, ¿quién puede creer en la palabra del gobierno, en la palabra del presidente y de las autoridades actuales, ¿no es cierto? En esa medida, las organizaciones sociales, esto hay que mencionarle, las organizaciones sociales, obviamente una de ellas la FENOCIN y otras organizaciones que se han sumado, pues se analizarán en estos días, en el transcurso del día de mañana y hasta el día sábado, se analizarán para ver qué acciones de aquí en adelante se podría tomar. Pero más allá de eso, al gobierno nacional exigimos, y esto genera incluso una duda, esto genera una desconfianza de los acuerdos que se establecen en cada una de las mesas. Si vamos en esa medida, habiendo firmado un acuerdo, además de eso, haber hecho un pronunciamiento que emitirá un decreto, posteriormente cambiar ese criterio, pues genera definitivamente una desconfianza para las organizaciones sociales. Y el gobierno nacional dice que, o las autoridades, ¿no es cierto? Incluso ahí vemos algunos analistas económicos y todos esos analistas económicos que siempre van a favorecer a los grandes grupos económicos. Cuando ellos, ¿no es cierto?, cuando ellos se pronuncian de esa manera, cuando se habla de perdón de las deudas, ¿no es cierto?, a grandes grupos económicos, que se dio en años anteriores, que se dio incluso en gobiernos como por ejemplo el gobierno de Lenín Moreno, que se dio cuando se pronunciaban como que se va a quebrar el banco, como que se va a afectar a los recursos del banco, a los mismos recursos del Estado. ¿Cuándo se dijo eso? Ahora, cuando se trata al pueblo, cuando se trata de favorecer al pueblo ecuatoriano, cuando se trata de favorecer a los humildes de la patria, pues salen con ese tipo de situaciones. Allá ellos sabrán a quienes defienden, pero la mayoría del pueblo ecuatoriano sabe muy bien que este tema debe ser atendido también por el gobierno nacional. Señor Mullo, para puntualizar, porque la ciudadanía le oyó decir al ministro Jiménez de que era potestad del gobierno aceptar o no lo acordado en las mesas de diálogo respecto del tema, pero usted dice que aparte de ese acuerdo se debe aplicar lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley y a qué ley se refiere usted, señor Mullo, para información puntual de la ciudadanía? Ya, esto de mencionar por parte del gobierno nacional, decir simplemente, ¿no es cierto?, simplemente que no procede porque va a suceder esto, va a suceder otro. Todo el pueblo ecuatoriano conoce, se emite una ley y aprobado en la Asamblea Nacional posterior al tema de COVID para reactivación económica. Esta ley concretamente, si me permite, por favor, permite dar lectura de esta. Tenga la bondad. Me parece que es muy esclarecedor si es que lo leemos textualmente para que la ciudadanía sepa, ¿no?, a qué se refiere usted y el gobierno también entienda de que no es que estamos desinformados, porque por ahí se juega cuando el ministro de gobierno sale a decir que no, que es potestad del régimen, que se perjudica la banca, pero sin embargo han designado $2,000 para pagar arbitrios internacionales y 2,000 millones y 4,000 millones para pagar deuda externa en el presupuesto. Por favor, hay plata para eso y no hay plata para la gente pobre, ¿no?
El gobierno nacional, como conocemos, quienes estamos permanentemente en el activismo social, este gobierno responde y responderá siempre a esos grandes grupos económicos. Y cuando se habla de los pequeños, siempre va a decir, incluso desconociendo esta ley, el artículo 196 de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenimiento Fiscal. Entonces, en esta ley se establece que la condonación debe llegar hasta los 10,000 dólares. Eso dice la ley, y esa ley debe cumplir. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley dispone que el gobierno nacional, a través de un decreto ejecutivo, emite un reglamento para dar viabilidad, para dar el tema de procedimiento ya para que esto se vaya ejecutando y se beneficien los agricultores y se beneficien los pequeños. Y en esta medida, si el gobierno nacional no está dispuesto a cumplir, quien quita que en otros acuerdos, en diferentes mesas de diálogo acordados, quien quita que diga lo mismo, retroceda, quien quita que no quiera cumplir. Entonces para nosotros esto genera una preocupación, pero como le decía hace un momento, nosotros estamos en permanentemente reuniones, en conversaciones, ya respetuosos, nosotros como dirigentes respetuosos de lo que digan las bases, las organizaciones sociales, pues también iniciaremos las acciones correspondientes para continuar exigiendo eso. Pero también no solo debemos quedar en esta exigencia. Hay otros temas, por ejemplo, cuando hablamos de caminos vecinales a nivel del país. El gobierno nacional y el presidente Lasso en campaña política ofreció eso, saldar eso, que es una deuda, saldar eso, dijo. Pero no ha hecho uno en el país. Y cuando planteamos en las mesas de diálogo, pues también nunca tuvieron datos para presentar. Esto se hizo, ¿no? Entonces, hoy en las mesas de diálogo se exigió que se levante, que se trabaje un programa nacional para este propósito. Pero hasta eso genera dudas, y eso también exigimos que se cumpla. Y la seguridad ciudadana, el ciudadano que sale a la tienda, el ciudadano que sale a caminar, definitivamente no tiene ningún tipo de garantía como qué es lo que puede suceder. Ajá, señor Muyo, usted dice que este tema nos convoca que exijamos, a que levantemos la voz, y porque jamás el hecho de haber acudido al diálogo, nunca renunciamos el derecho a la resistencia. Y eso, amparado en la Constitución de la República, nosotros seguiremos mencionando lo que corresponde. Señor Muyo, esto significa, usted dice que esto es un mal precedente, porque luego no van a tener confianza de lo que pueda ocurrir con el resto de acuerdos que se deben cumplir, que fueron suscritos o a los acuerdos a los que se llegaron después de las mesas de diálogo. ¿Qué futuro tienen estas mesas de seguimiento entonces, si ya se comienza de esta manera, incumpliendo los acuerdos por un lado? Por otro, Gary Espinosa, también dirigente de la FEINE, tenía algunos resquemores respecto a la firma de esta acta de 10 puntos. Él tenía sus dudas al inicio, dudas que ahora se van concretando, ¿no? Con este incumplimiento por parte del gobierno nacional. ¿Ustedes se sienten engañados después de poder observar lo que está ocurriendo con este punto, al menos, de los diálogos de la condonación de deudas? ¿Se sienten engañados? El pueblo ecuatoriano conoce qué planteó en el proceso de movilizaciones antes de 18 días la FENOCIN. La FENOCIN fue muy responsable en exponer esto, en dar la responsabilidad, en que la Asamblea, representantes del pueblo ecuatoriano en el legislativo, debía actuar en su momento a través de un documento público. Lo hizo público la FENOCIN. ¿Qué debía hacer? Porque nosotros tuvimos la claridad de que qué es lo que puede suceder. Hoy no decimos que ningunos acuerdos no se va a cumplir, no vamos a adelantar a eso, pero esto deja un precedente de desconfianza que puede generar o debe generar de parte de las organizaciones sociales y de la ciudadanía. Si es que el gobierno nacional inicia de esa manera, pues es muy probable que no cumpla. Entonces, en esa medida, nosotros convocamos al pueblo ecuatoriano que estemos atentos a lo que pueda suceder alrededor de los acuerdos de estas mesas de diálogo. Ya definido la hoja de ruta, que es la actividad que el día de hoy estamos haciendo en 8 mesas de seguimiento lo estamos haciendo, ya definido
esta hoja de ruta, ya inmediatamente inicia el cumplimiento. Y ahí queremos ver si es que se trata de un decreto ejecutivo, por ejemplo, no tengamos que esperar 3, 4, 5, 6 meses. Un decreto ejecutivo ya está contemplado en los acuerdos que debería ser emitido dentro de los 30 días, por ejemplo. Y así hay otros temas que deben ir cumpliendo de parte del gobierno nacional. Para finalizar, señor Muyo, usted dice que al momento están reunidos, están analizando la situación. ¿Qué medidas van a adoptar? Le pregunto esto porque en días anteriores se había indicado que se preparaba una movilización, que no era un paro. Fueron muy claros en decir eso, que no es un paro, sino una movilización en ciertas ciudades de la costa. ¿Esta decisión se mantiene o se va a cambiar por alguna otra que van a definir ustedes en las próximas horas? Como es de conocimiento público, uno de los caminos es la movilización, optar por el derecho a la resistencia. Veremos y justamente los técnicos que nos apoyen, incluso con ellos se está analizando alguna otra vía también para exigir el cumplimiento. De pronto una vía legal para exigir el cumplimiento de esta disposición en esta ley. O sea, el gobierno nacional no puede desentender lo que dispone en una ley, debe cumplir. Y en esa medida los ciudadanos debemos estar atentos. Y a quienes hoy supuestamente hacen los análisis, aparecen los cuidadores del tema económico del Ecuador y del país. ¿Por qué cuando se condona, por qué cuando perdonan, ¿no es cierto?, grandes cantidades a esos grandes grupos económicos, por qué ahí no salen a defender? Y cuando se trata de alguna manera beneficiar a los más humildes, ¿no es cierto?, a quienes más lo necesitan, a quienes están dispuestos a reactivar la economía, pero por esta situación se encuentran prácticamente económicamente sin poder hacer nada, entonces se quiere ayudar y ahí sí salen estos defensores. Entonces, a ellos decirle que, porque ellos no también en esos momentos decían eso. Y el análisis económico y todo eso que se quiere como condonar a la FENOCIN, decir FENOCIN qué análisis ha hecho y todo eso. Los análisis le corresponde al Estado, los análisis le corresponde a esos funcionarios que están cobrando los sueldos, obviamente para hacer eso. Ellos tienen la obligación. Correcto, embargo, señor Muyo, en finalmente. algunos puntos hemos puesto análisis, incluso con el apoyo técnico de algunos compañeros, lo hemos puesto, incluso cuando hablamos de las mesas de diálogo, incluso hemos puesto. Pregunta corta y respuesta corta le pido, señor Muyo. ¿Ustedes todavía le van a seguir creyendo a un presidente cuya credibilidad bordea apenas el 14-15%? Nosotros jamás renunciamos el derecho a la resistencia. El presidente ha demostrado no tener palabra para cumplir lo que se dijo. Dijo hacer un pronunciamiento favorable respecto a los combustibles en el año anterior, en el año 2021, en 15 días aproximadamente, en una reunión, en un diálogo con las organizaciones sociales. Hasta este día no ha hecho ningún pronunciamiento favorable en cuanto al tema de los combustibles, cuando nosotros planteábamos alrededor de 25 centavos que se ha reducido. Ahora, dijo, emitiría un decreto ejecutivo en favor de condonación hasta los $10,000. Tampoco ha cumplido. Ofreció caminos vecinales, tampoco ha cumplido. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene ya la percepción, tiene ya la decisión en qué medida lo toma las actuaciones del presidente y todo el tema del gobierno nacional. Nosotros, como decía hace un momento, somos muy respetuosos de las decisiones de las bases, porque siempre las decisiones se hacen de manera colectiva. Por tanto, adelantar sería de pronto ir fuera de lo que se pueda decidir.